continuar con la clase de programación web, por lo cual en las clases anteriores habíamos visto lo que son los HTML y también las etiquetas de las HTML, ¿no es cierto? Entonces habíamos realizado algunos ejercicios prácticos de de las etiquetas y, por ejemplo, de cómo poner negrita una tabla, cómo poner negrita una letra, cómo ingresar una tabla. Entonces, eso, chicos, habíamos realizado dentro de la clase anterior. Les había mencionado de que investiguen las demás etiquetas y lo apliquen, ya que es de la misma panorama como les había enseñado en el video anterior. Y en esta ocasión, chicos, vamos a ver lo que es los CSS, lo cual nos menciona que son, en las siglas en inglés, Cascading Style Sheets, que significa en español hoja de estilo en cascada. Es un lenguaje que se utiliza para estilizar elementos escritos en un lenguaje demarcado como HTML. Entonces, es importante, chicos, que ustedes conozcan o tengan la noción por lo menos de cómo se utiliza un CSS, ya que es importante conocer de cómo implementar. Actualmente en el desarrollo de desarrollo web hay varias plantillas que se puede utilizar dentro de una página web, acorde a nuestras necesidades, pero es importante conocer la estructura o tener una noción de los CSS para poder interpretar, ¿no? Y poder interpretar y reutilizar esos códigos en nuestra página acorde a la necesidad que estemos desarrollando. Entonces, por ello es importante que aprendamos a utilizar los CSS. Entonces, los CSS es que nos permite a través de los HTML, el CSS es como un maquillador, lo que tiene, lo que mejora el rendimiento de la perspectiva o la visión de nuestro código HTML, de nuestras letras, de nuestra estructura de nuestra página web. Entonces, por eso que nosotros debemos aprender a usar el HTML, ya que es un complemento del diseño y es muy importante. Entonces, como todo lenguaje de programación, el CSS tiene una sintaxis, chicos, ¿ya? Por lo cual nos dice que las personas que ya están familiarizados con HTML notarán que la sintaxis del CSS es un poco más distinta. En lugar de hacer un listado de contenido de la página, CSS utiliza las reglas asignadas a elementos HTML como documento HTML completo o varios de ellos. Estas son procesadas por el navegador web cuando carga el archivo HTML. Una regla en CSS luce así. Por ejemplo, podemos ir viendo acá que tenemos un selector. Un selector puede ser una etiqueta, un ID o una clase. Ya vamos a enseñarles a cómo utilizar eso. Definir ya la declaración de la propiedad, es decir, si queremos color, el valor, si es blue o rojo, depende, ¿no? O sea, depende del color que vamos realizando. El from, family y avenue, declaración de la variable. Entonces, de esta manera, chicos, es la sintaxis que podemos ir viendo de lo que es el CSS, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos, conociendo componentes de la regla del CSS. Como la muestra de la imagen anterior, existen cuatro componentes principales: selector, declaraciones y propiedades y valores. Entonces vamos a iniciar hablando de los selectores. Todas las reglas CSS comienzan con un selector. Este indica la parte del documento donde se aplica la regla. A esta le siguen una o más declaraciones dentro del corchete. Existen varias formas de escribir un selector. El más básico es el que viste en el ejemplo de arriba. Cada elemento HTML a modificar se menciona por un nombre P. ¿Ya? Entonces, div, o depende. O sea, eso por eso les dije que las etiquetas van dependiendo. Los selectores depende de la etiqueta que nosotros tengamos. Puede ser un H1, un div, un table, entre otros, ¿no? Entonces es importante conocer eso, chicos. Pero de esta manera, como podemos ir viendo acá, acá tenemos un ejemplo de que P es para definir un párrafo, es una etiqueta de HTML, pero en CSS le llamamos esa variable que es la P, y yo quiero poner un color blue from family que me permite poner el fondo y lo definimos y lo podemos ver, esta sintaxis de acá incluido, le llamamos la variable, ¿no es cierto?, en la HTML. Entonces, de esta manera va a tener todo lo que dice el CSS, va a tener nuestro HTML, nuestro código, ¿no? Entonces,
Posteriormente, chicos, vienen los selectores, pero también pueden señalar los elementos por un subclase o atributo. La clase de selector está escrita por un punto, es decir, que las clases se identifican por un punto y seguido del nombre de la clase. Ya, entonces, la entidad del sector se escribe como una almohadilla, o sea, seguida del nombre de identidad. Entonces, las clases en CSS se representa a través del punto, como pueden ver acá, punto myClass, y todo el componente de lo que nosotros queremos, el color azul, un font de avenir, y con este, no sé si pueden observar ustedes, este numeral seguido de myID está representado eh, de esta manera. De esta manera se representan las, em, las ID. Ya, entonces aquí podemos ver que nuestra ID en HTML, en código HTML se refiere myID y hemos puesto por eso de esta manera. Eso se llama los selectores, una manera de hacer los selectores y el punto que representa las clases, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver que metemos una etiqueta de P. En vez de poner en el P, van a poner a través de nuestra etiqueta, perdón, a través de nuestra clase o nuestro nombre que tiene class myClass, ¿no es cierto? Entonces, eso es la manera de seleccionar los selectores, señores estudiantes. Además de ello, hablaremos de las declaraciones. Después del selector sigue el bloque de la declaración, un par de corchetes que contienen uno o más declaraciones de CSS. Una de esas declaraciones se les dice al navegador que el estilo brindado al elemento seleccionado gracias a sus dos aspectos, que es la propiedad y un valor. Cada declaración termina con un punto y un coma. Entonces, es importante poner ya aquí la declaración, es lo que nosotros queramos que tenga nuestro estilo, nuestra hoja de página web o nuestro HTML, ¿no es cierto? Nuestra página en específico. Además de ello, hablaremos de las propiedades CSS. Por la primera parte de una declaración, una propiedad CSS le indica al navegador cuál es la característica de estilo que del elemento debe cambiarse. Existen muchas propiedades CSS que afectan diferentes cosas, color, tamaño, fuentes y forma o la colocación de una página. Una propiedad se acompaña de al menos un valor y esos elementos siempre aparecen separados por los puntos entre sí, ¿no? Entonces, eso, chicos, es, por ejemplo, lo que estamos hablando de los ejercicios que estamos realizando, vamos a realizar. Entonces, vamos a ver los componentes de los CSS. Ya, el valor. Cada propiedad tiene un paquete de valor, los cuales especifica su estilo. Son algunas propiedades usuales y sus valores. Las propiedades de color tienen, por ejemplo, se identifica o se interpreta de diferentes maneras, ya depende aquí del programador o del desarrollador cómo lo vaya manejando. Por ejemplo, los colores podemos definir en HTML, en CSS de esta manera a través de los hexadecimales o los RGB. Entonces aquí podemos ver que nuestro intérprete da primero cuando es de hexadecimales a través de un numeral, seguido de los 2, 4, 5, 6 números que representan un color. Aquí tendríamos que jugar con las normas de colores que también encontramos en la página, podemos ver en la página de CSS oficial, nos da los colores en hexadecimal y podemos encontrar qué color representa esto. Además de ello, también se representa en RGB. De esta manera, con tres dígitos, podemos ir jugando diciendo que los 255 es el mayor y podemos ir interpretando de esta manera, ¿no? Entonces, el color. Además de ello, hablando un poco más de los valores de los SS, la propiedad de ancho es el y, tiene un valor de longitud como píxeles o un porcentaje. Es decir, que cuando hablamos del ancho de la propiedad, podemos enfocarlo en píxeles o en porcentaje, ¿no? Que le da el tamaño del elemento, ya sea de letras, tamaños o lo que sea en el tema del contenedor o cualquier tipo de propiedad o etiqueta que tengamos enfocado, ¿no? La propiedad de la familia de fuente, familia font, acepta los nombres por escrito de tipografías amigables con web como Arial, Time New Roman o Corel. Entonces eso nos representa el tipo de letra que podemos realizar, ¿no? O queremos que sea ese tipo de letra concreto, el family font. Bien. Además de ello es importante, como todo lenguaje de programación, señoras estudiantes, hablar de lo que es las etiquetas, perdón, los comentarios. Entonces, cuando nosotros desarrollamos una línea de código,
Siempre es importante poner un comentario cuando iniciamos a programar o cuando también somos expertos, necesitamos poner un comentario para podernos acordar la sintaxis o el código a qué se enfoca, ¿no? O de qué se trata como un comentario y nosotros ya lo interpretamos si es que venimos otro día o revisamos la línea de código. Con un comentario nosotros podemos identificar lo que realiza la sintaxis o la línea de código, ¿no? Ya, entonces ¿cómo ponemos el comentario dentro de los CSS? De esta manera. Barslash acostada a la parte derecha, este asterisco, ponemos el comentario, de la misma manera el asterisco, cerramos con asterisco, barslash a la derecha. Entonces de esta manera abrimos y cerramos el comentario, ¿ya? Entonces eso nos permite, esa es la regla concreta y simple que nos permite agregar un comentario dentro de los CSS. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los tipos de los CSS, ¿ya? Entonces, podemos ver que aquí tenemos los CSS extremos, que nos dice que el CSS extremo existe en su propio archivo, el cual está enlazado a un número, a un documento HTML con una etiqueta link. Es el método más usado para añadir los CSS a HTML, y que es una hoja de estilo externa que puede dictar el estilo de diferentes documentos HTML. Es decir, chicos, el CSS extremo nos permite llevar más ordenado nuestra línea de código dentro de los CSS. Anteriormente, cuando se iniciaba a utilizar ya estilos y CSS dentro de HTML, se utilizaba de manera interna, que aquí también ya podemos ver extremo. Entonces, de la manera interna, vamos a ir utilizando eh, dentro de la misma HTML, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos un ejemplo claro de lo que estamos hablando de los CSS extremos, que en el CSS lo llamamos, ¿no? CSS, lo que nosotros queremos, y a través del href style.css le llamamos con el nombre de el estilo que nosotros tenemos enfocado. Ese nombre de estilo.css puede ser cualquier nombre que nosotros creamos y ya vamos a ir realizando ejercicios prácticos, chicos, ¿no? Para que ustedes puedan ir conociendo. Entonces, pero para llamarlo, el CSS extremo, siempre le ponemos arriba entre head y donde abre head y cierra head, el código de link real stylish target black real number name, ¿no? Entonces, href style. Aquí, dice href, le ponemos el nombre del CSS que nosotros creamos. Puede ser, por ejemplo, index.css, algo que nos identifica cuál es lo que nosotros estamos desarrollando. Esto ya es independiente a lo que ustedes quieran, chicos. Pero de esta manera llamamos a los CSS extremos, que ya vamos a ir viendo los ejercicios posteriormente. Yo al menos a mi experiencia voy trabajando más con los CSS extremos que ya está mencionando acá, pero es importante hablar también de los CSS internos para que ustedes tengan un conocimiento general, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre los CSS internos. El CSS interno es un código CSS incrustado en un documento de HTML que está escrito dentro del elemento style que se acomoda a la selección del head. Entonces aquí podemos ver en el head, ponemos a través de style nuestra línea de código y esto lo llamamos para cambiarlo de esta manera acá, ¿no? Entonces decimos que div soy y realizamos el código acá. De esta manera se lo hace a través del CSS interno, ¿no? Entonces eso nos facilita también, o sea, sí sería importante que lo utilicen siempre y cuando sea algo concreto de cambiar, pero, pero de preferencia utilizar el CSS externo, la modalidad externa, para poder llevar independientemente separado el código, lo que son códigos CSS, lo que es puro HTML y entre otros, ¿no? Entonces otros lenguajes también como es el JavaScript y entre sí. Es importante tener la estructura ordenada de nuestro código porque cuando tengamos una página compleja o amplia, se nos va a hacer muy complicado entender las líneas de código que nosotros tengamos. Entonces es importante saber qué línea de código es CSS, qué línea de código es HTML y también JavaScript que vamos posteriormente ir utilizando cuando ya vayamos desarrollando nuestra página web. Entonces también hablaremos de los CSS en línea.
Eso se enfoca que cada quien dentro de la etiqueta HTML puede cambiar, ¿no es cierto? Aquí podemos ver un ejemplo que dentro de nuestra etiqueta div ponemos nuestra etiqueta style y lo que nosotros queramos, ¿no es cierto? Y esta línea de código se va a modificar. Anteriormente se utilizaba, como les decía chicos, esto, pero esto genera una acumulación de código innecesario, a veces mucho código que no entendamos y no nos permite manejar de manera estructurada, pero vamos a ir utilizando diferentes maneras de utilizar, pero en esta ocasión, como les dije, a mi experiencia de desarrollador, es importante utilizar el primer tipo de CSS que les mencioné, que es el tipo CSS extremo, ¿no? Que tocaría importar la librería y posteriormente desarrollar. Entonces yo voy a ir realizando, chicos, ejercicios prácticos para que ustedes tengan la noción de lo que es un HTML. Entonces, para ello, inicio abriendo mi línea de código, ya habíamos visto eso, y yo busco mi proyecto que tengo aquí yo creado. Yo ya tengo creado una carpetita que dice CSS, ya les había mencionado que dentro de disco C, Workspace, podemos crear una carpeta o donde ustedes quieran, pero lo importante es que tengamos ordenado nuestra línea de códigos, ¿no? Entonces yo tengo acá las materias que estoy dando, proyectos, programación web, por ejemplo. Aquí tengo CSS, que yo estoy viendo esta temática con ustedes. Entonces esta carpetita lo arrastro dentro del Visual Studio Code y podemos ver que no tenemos nada dentro de la carpeta. Entonces iniciamos creando nuestra línea de código. Aquí ponemos, por ejemplo, index.html, index.html. Una sola vamos a crear nuestra carpetita de CSS. Vamos a poner style, style.css. Entonces aquí podemos ir viendo que dependiendo el tipo de archivo, ya sea css.html, nos va reconociendo, ¿no? Entonces, una ventaja que tenemos para poner la línea de código, yo les había dicho que pongan HTML, HTML, perdón, acá no nos reconoce porque estamos dentro de la ventaja del CSS. Voy a cerrar esta ventanita, abro esta ventana. Entonces podemos poner HTML y el HTML5 nos visualiza la estructura, pero para no estar poniendo todo eso, les enseño una ventajita. Ponemos seguido de este signo y ponemos Enter y automáticamente se nos autocompleta lo que es nuestra estructura de HTML, ¿no? Entonces aquí vamos a poner practicando CSS, por ejemplo, ¿no? O práctica de CSS. CSS, práctica de CSS y podemos ir visualizando lo que tenemos. Entonces, ¿dónde iba las líneas de código de nuestro HTML? Dentro del body, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a ir desarrollando nuestro primer ejemplo de, de, de HTML incluido con CSS. Entonces, lo que les habíamos ya mencionado, ¿no? El HTML, ¿cómo se llama? Van a poner acá, hola Alexander, por ejemplo. Hola Alexander. Entonces, la manera externa de llamar al HTML, la manera externa de llamar al HTML a través de nuestro estilo de CSS era de la siguiente manera. Entonces, dentro de nuestra hoja de estilos CSS que tenemos creado, vamos a poner el H1 que nosotros ya pusimos, seguido de corchetes y abro corchetes, ¿no? Aquí es con minúscula. H1 seguido de esto, ¿ya? Entonces yo voy a poner aquí el color que yo quiero que sea, por ejemplo, un azul, color blue, y podemos ver aquí que no se nos va a cambiar. Por ejemplo, va a estar la letra, pero de negro, por siempre es genérico. Voy a hacer correr el aplicativo. Entonces vemos que está Hola Alexander, pero yo ya cambié mi hoja de estilo
el color azul, ¿no? Entonces, ¿cómo pongo esa etiqueta que me permita leer y reconocer extensiones externas? Ya habíamos visto en el comentario, en la teoría, pero vamos a ir realizando aquí para que ustedes puedan ir entendiendo un poquito más con la práctica. Entonces, abro llaves y ponemos seguido link, reel, pues aquí nos reconoce incluso a veces automáticamente. Y aquí pongo style, list, shield, ¿no es cierto? Y luego seguido de href, que aquí ya nos reconoce. Es una de las ventajas que tiene el Visual Studio Code. Y ponemos que aquí ponemos la hoja de estilo que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Puede ser, no importa que puede haber uno sin número de hoja de estilo, lo importante es tener ordenado nuestro código. Entonces le llamamos nuestra hoja de estilo que es style. Voy a hacer una pequeña ventanita para que puedan ir viendo el cambio. Entonces aquí podemos ir viendo que poniendo el nombre de nuestra hoja de .css, pues dice style.css, .css, control S y cerramos y control S. Entonces aquí llamo H1, visualizamos y debe cambiarse dentro del head. Dentro del head debe estar el código. Entonces si está dentro del head. Veamos, de pronto me he equivocado escribiendo. Abrimos el link, reel, igual a style list shield. Pues aquí me he comido una letra, por ejemplo. Es importante ver el inglés, a veces escribir bien. Yo pongo control S y podemos observar que se cambia la letra, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros ya tenemos nuestra primera etiqueta de CSS, chicos. Ordenado nuestra línea de código. Tenemos menos línea de código acá en la parte de nuestro HTML y tenemos ordenado. Ya. Posteriormente voy a poner otro mensaje que me permita ver. Voy a poner un texto. Vamos a poner un texto. Voy a copiar esto. Recordad, chicos, que toda línea de código debe ir dentro del body, ¿no? Le voy a poner hola estudiantes, por ejemplo. Hola estudiantes. Y podemos ir viendo que esto, si yo pongo actualizar, me va a seguir reconociendo. Pero yo aquí puedo poner un ID y aquí nosotros ya entramos en la clase que habíamos hablado de los selectores. Entonces, ID, yo le pongo un ID. Por ejemplo, se voy a poner de tipo texto. En realidad esto puede ser cualquier tipo de nombre, ¿no? Texto, control S. Y vamos jugando, chicos, de esta manera. Entonces vamos viendo. Podemos ponerle título, pongamos mejor, ¿ya? Título, control S. Y aquí, ¿cómo llamamos? La nomenclatura para poder llamar. Entonces, para poder llamar un ID,
¿Cómo dijimos que se llamaba en la teoría? Con ship seguido del nombre del ID, que es título, y abrimos comillas, cerramos, ¿no? Entonces aquí podemos poner color, por ejemplo. Yo puedo poner aquí cualquier color, por ejemplo esto, control S, y podemos ir viendo que se nos está cambiando. Entonces, de esta manera nosotros llamamos a un ID, identificamos un ID. Yo voy a poner un párrafo acá también. Un párrafo, la etiqueta ya habíamos visto en HTML con P para los párrafos. Y voy a poner un texto en concreto o algo un poco más amplio. Hola Alexander, por ejemplo. BR, habíamos dicho que BR es el salto de línea. Hola Alexander, un gusto saludarte. ¿Me podría ayudar con el tema de ofimática? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces yo pongo control S y como pueden ver aquí, el BR es un salto de línea. Si yo quito este código de acá, viene la línea una sola. Entonces yo creo un salto de línea. Esto nos permite, eso ya habíamos visto dentro de las etiquetas de los HTML, chicos, es importante que ustedes vayan investigando porque es un sinnúmero de etiquetas que nos va a permitir realizar el tipo de letra y todo lo demás dentro de HTML y CSS. Pero ya habíamos visto incluso esto, ¿no? Pero vamos a ir realizando. Entonces aquí, chicos, ya hemos puesto lo que es el ID, cómo se llama el ID dentro del CSS y ahora cómo llamamos una clase dentro del CSS. Ya, entonces voy a poner de clase aquí, por ejemplo, tipo texto, así se va a llamar mi clase. Y en la teoría habíamos dicho que cómo se llaman a al tipo texto. ¿Cómo se llamaba el tipo texto? Punto, ¿cómo se llamaban las clases? Perdón. Punto seguido de lo que ya hemos puesto acá. ¿Qué nombre le pusimos? Texto, ¿no es cierto? Entonces, aquí va texto y ponemos la sintaxis que es color y voy a poner un color por acá que nos ofrece un azul o claro, un rojo no tenemos. Podemos ponerles y podemos ver que se nos cambió esa parte que hemos mencionado, ¿no? Entonces, de esta manera se va jugando, chicos, con los CSS, que es muy importante que ustedes conozcan para ir utilizando dentro de nuestro lenguaje de programación o nuestra página web que vayamos desarrollando. Entonces, algo, algo importante también, chicos, habíamos hablado incluso en la teoría sobre cómo poner un comentario, ¿no? Entonces aquí podemos poner de esta manera, bailar cerrado, cerramos y cerramos. Entonces aquí voy a poner que el H1, o que esta línea de código que está acá y cerrado, permite cambiar, cambiar una etiqueta concreta, etiqueta concreta, ¿verdad? Podemos ver control S. Y de esta manera, chicos, podemos ir viendo. Entonces yo voy a agregar más textos acá para ir haciendo un poco otro más ejemplos. Ya. Entonces voy a ir definiendo lo que los demás ejemplos, ¿no?
Ya, entonces es importante que ustedes investiguen, chicos, las etiquetas que existen dentro de los CSS. Por ejemplo, para cambiar la letra, yo quiero que todo ese texto que está aquí sea de un solo texto o de un tipo de letra. Entonces yo de esta manera, a través de un asterisco seguido del contexto, pongo font size, que representa el tamaño de letra. Yo quiero que sea de 50 megapíxeles. Entonces, 50 megapíxeles. Y podemos ver que todo se enfoca dentro del mismo tamaño de letra. Ya, entonces, eso es importante, chicos, para que ustedes vayan desarrollando. Ya, entonces ya es importante que ustedes vayan conociendo. Además de ello, vamos a ir jugando sobre los colores. Yo ya había puesto los colores de verde, amarillo, ¿no? Yo voy a jugar acá tenemos ya ejemplos directos de cómo se define de una manera, pero también tenemos otras maneras de definir los colores, señor estudiante. Por ejemplo, de poniendo de hexadecimal o también poniendo el color RGB. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo de RGB. ¿Cómo se define un color en RGB para que ustedes vayan teniendo en cuenta? Color, punto, se define de esta manera, ¿ya? Entonces voy a poner de nuevo color para que ustedes vayan conociendo. Color, escribimos RGB, que es la nomenclatura, y podemos ver que se nos divide en cuatro contextos. Ya, por ejemplo, 255, aquí nos sale definido, pero podemos definir que los 255 son los colores tope que tiene cada estructura, ¿no? Entonces aquí podemos ir jugando. Por ejemplo, yo puedo poner 0, 255 y 255, por ejemplo, ¿no? O sea, ponemos un ejemplo y si nos cambia el color que nos está enfocando, es importante ir viendo. Aquí puedo poner un 0, ya, 0, con control S. Puedo ir viendo que se nos enfoca del color en RGB, ¿no? O sea, es línea de código. Incluso hay páginas que dan el código de colores que en RGB, ¿no? Entonces podemos buscar en línea también los colores en RGB y también en hexadecimal. Entonces ahorita voy a poner un ejemplo. Como podemos ver acá, he puesto un ejemplo de color azul de la modalidad en RGB. Y aquí también vamos a ir viendo, chicos, eh, lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, vamos a hacer de la modalidad hexadecimal, ya, para que ustedes vayan conociendo. Ya hemos definido. Entonces vamos a poner color, color, y buscamos, ponemos como primera instancia el número numeral seguido, seguido de la estructura que nos menciona, que son de 6 dígitos, ya que puede ser 6F, que podemos ver acá, y nos menciona que es un color más fuerte, que es negro. Aquí podemos ir jugando también incluso, ya, podemos ir jugando, ya, entonces podemos ir viendo. De esta manera, podemos ir poniendo los colores, color negro, y entre eso, ¿no? Entonces, eso chicos es la clase de hoy, espero que practiquen, revisen de cómo poner los colores, de cómo poner un tamaño de letra dentro de los CSS, así como en los HTML existen
etiquetas de CSS que nos permiten realizar diferentes funciones con ello, incluso ingresar una tabla, poner color de tabla, bordes. Ya en el siguiente ejercicio vamos a realizar cómo hacer un menú e ingresar ya unos formularios para que puedan ya ir realizando una estructura de una página concreta ustedes, chicos. Pero ya es importante, ahorita tienen la pastillita de cómo poner o cómo realizar un estilo de CSS. Trato de ser lo más sencillo posible para que ustedes puedan comprender la estructura, chicos. Ya, ya hemos hablado de los HTML, de los CSS, que es lo primordial para que ustedes aprendan a desarrollar la página web, muchachos. Entonces, como les dije, esa es la manera de interpretar y de poner una, utilizar los CSS. No solo se utiliza en los textos, sino también lo podemos utilizar a través de una tabla, podemos poner una tabla en HTML, lo llamamos y lo podemos ir arreglando, ¿no? Entonces, eso ya vayan practicando, chicos, como les digo. Esto de la desarrollo web es de investigación, como les había mencionado. En la otra clase, chicos, vamos a hacer lo que ya les digo, un menú de opciones y también ingresar imágenes, un poco de página ya más completa, ¿no? Entonces, eso, chicos, practiquen, traten de ir revisando las etiquetas de CSS para que ustedes vayan desarrollando de la misma manera. Ya en el otro ejercicio vamos a realizar lo que les estoy diciendo para ya ingresar y poder ya desarrollar la página web. Hasta acá, chicos, hemos llegado con la estructura básica de los HTML, las etiquetas y lo que es los CSS. Es lo primordial para que ustedes inicien y arranquen ya en el desarrollo, chicos. Como les dije, les he dado la cosa más básica para que tengan esa noción, estudiantes. Ya, entonces ahora revisen y vamos a ir realizando la página posterior para que no se pierdan. Traten de investigar un poquito porque ya vamos a ser un poquito más complejo la clase posterior, señor estudiante. Saludos, que tengan una buena tarde. No les estén viendo las tareas porque quiero que ustedes mismos vayan investigando. No se descuiden, chicos, la investigación es muy importante para que ustedes vayan desarrollando su motricidad y su desarrollo en el aspecto de la página web. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar de esta manera, chicos. Saludos y que tengan una buena tarde.